hacer anuncio de la agenda de protesta que tendremos en los próximos días. En primer lugar, lo que quisiera resaltar del pronunciamiento histórico que realizamos el día de ayer, obviamente abarca menos de todo lo que se dijo, pero quisiera hacer énfasis en algunos temas muy concretos. El primero de ellos es que ayer se dio una foto en unidad. Vimos no solamente las representaciones de los partidos políticos, sino por primera vez en mucho tiempo vimos un planteamiento que cuenta con el respaldo desde Henry Falcón hasta María Corina Machado, desde Manuel Rosales hasta Henry Ramos Alú, Primero Justicia, Andrés Velázquez, la Causa R, todos y cada uno de los partidos políticos, los gobernadores, Liborio Guarulla, Enrique Capriles, Henry Falcón, los partidos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática, los principales liderazgos del país, el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, que aunque no estaba en presencia, estuvo al tanto de toda la discusión y aprobó él personalmente el contenido de este documento que fue asumido por toda la Unidad Democrática el día de ayer. Refleja algo que es esencial para lograr la salida de esta tiranía: la unidad de las fuerzas políticas que adversamos a la dictadura y el compromiso irrevocable que tenemos todos y cada uno de nosotros en dar un paso al frente, en aumentar la presión y en asumir lo que el día de ayer calificamos como la etapa decisiva de la lucha. ¿Qué significa esta etapa decisiva de la lucha? El día de ayer la Unidad Democrática habló de dos artículos de la Constitución que son profundamente importantes, históricos, y que nos obligan como venezolanos a actuar en consecuencia. Estamos hablando del artículo 333 y del artículo 350 de la Constitución. El artículo 350 establece claramente el desconocimiento a cualquier régimen, legislación o autoridad que contrarie los principios republicanos, la Constitución o los derechos humanos. Y el artículo 333 va incluso más allá. No es solamente que nosotros tenemos el derecho de desconocer a un régimen, legislación o autoridad ilegítima e inconstitucional, sino que nosotros como ciudadanos, estemos investidos o no de autoridad, seamos civiles o militares, tenemos el deber de colaborar activamente en la restitución del orden constitucional. Haber asumido esa posición política el día de ayer no es cualquier cosa. Que la Unidad Democrática, que representa hoy las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, que representa el sentir del 80% del pueblo de Venezuela, que representa y que cuenta con el respaldo mayoritario de toda la comunidad internacional, que la Unidad Democrática, que ha sido la alianza política que ha recibido más votos en toda la historia de Venezuela, asuma el desconocimiento del régimen y la necesidad de que todos los venezolanos asumamos en primera persona la restitución del orden constitucional, es un antes y un después en esta lucha. ¿Qué viene ahora? Ya lo declaramos, ya lo asumimos. Ahora viene la ejecución. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Por supuesto que por razones obvias no podemos adelantar todas las cosas que hemos planificado, y tampoco podemos adelantarnos a todas las circunstancias que van a venir ocurriendo, porque esto es una lucha dinámica. Pero lo que sí podemos asegurarles es que de aquí en adelante cada uno de nosotros, desde la Unidad Democrática, y cada anuncio de la Unidad Democrática irá enmarcada en la articulación de un plan que nos lleve a hacer de un éxito lo que hemos llamado la fase decisiva de esta lucha. ¿Qué significa el 350 en lo inmediato? Porque insisto, el 350 va desde el desconocimiento
institucional del régimen hasta que la ciudadanía en todas sus expresiones se niegue a acatar y obedecer órdenes inconstitucionales, como por cierto, ese inconstitucional antejuicio de mérito que le quieren realizar al Ministerio Público. Parte del 350 que nosotros desconocemos esa supuesta declaratoria de ese falso Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Fiscalía General. El 350, desde la Mesa de la Unidad Democrática, lo vamos a asumir en lo inmediato en este tema concreto que hemos llamado el Plan de Desconocimiento Activo de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué significa eso? Significa que toda la sociedad venezolana debemos asumir la misma postura que tomó la Unidad Democrática. Y desde los sectores sociales y desde las comunidades, organizarnos y dejar por sentado en la Asamblea de Ciudadanos con actas que desconocemos esa convocatoria fraudulenta, que no vamos a permitir que los centros electorales sean usados como un instrumento para violar la Constitución y que por supuesto la sociedad organizada respalda la convocatoria de nuevos poderes públicos y de un nuevo gobierno acorde a la Constitución. El 333 se ejecuta desde varios terrenos. En lo institucional, ya la Asamblea Nacional ha dado un paso al respecto. Cuando hemos avanzado en el nombramiento, en el proceso para el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Pero sabiendo que estamos ante una dictadura que ha secuestrado todos los poderes públicos, el verdadero ejercicio del 333 depende de todos los ciudadanos y particularmente también de que hagan su papel las Fuerzas Armadas Nacionales. Es por eso que el día de ayer, adicionalmente a la declaratoria del 350 y el 333, adicionalmente al llamado que hemos hecho para el desconocimiento activo del fraude constituyente, hemos también planteado al pueblo de Venezuela que tenemos que organizarnos desde ya para el llamado que se hará desde la unidad a la realización de la protesta nacional permanente. ¿Qué es la protesta nacional permanente? Eso ha tenido muchos nombres en muchas oportunidades. Algunos lo han llamado la calle sin retorno, la calle indefinida, la protesta general. Pero en definitiva es el proceso en el cual logremos que todas las protestas que se han realizado durante todos estos 81 días, 82 al día de hoy, se hagan al mismo tiempo, en todos lados, hasta que conquistemos la libertad. Eso va desde un cacerolazo hasta una toma de una esquina, hasta la toma de una vía pública, hasta una huelga. La unidad hará los anuncios tácticos al respecto. Pero ayer, en el documento que leyó el presidente de la Asamblea Nacional, fue muy explícito cuando dijo: haremos uso de todos los mecanismos de protesta no violenta que existen para hacer respetar la Constitución. Y haremos uso de ellos hasta que se logre el objetivo, que es la restitución del orden constitucional. ¿Cuándo va a ser el llamado a la protesta nacional permanente? A la protesta definitiva y decisiva. Obviamente que va a ser antes del 30 de julio. Que nadie piense que nosotros estamos pensando alargar la cosa hasta después de que ellos intenten pasar ese fraude, que obviamente no va a ocurrir. Es decir, la protesta nacional permanente va a ser antes para que precisamente se evite llegar a ese punto. Para que pongamos al país en una situación tal, en una encrucijada,
que haga inviable política, social, económica y sobre todo físicamente el avance de ese fraudulento proceso constituyente. Ahora bien, obviamente nosotros no vamos a decir con demasiada antelación el momento en el cual vamos a convocar la activación de la protesta nacional permanente, porque estaríamos advirtiendo al régimen de una vez para que se prepara con demasiada antelación. Pero lo elemental y lo central del mensaje en este punto, el día de ayer, tiene que ver con dos cosas. Primero, la decisión que asumimos de convocarla. Es decir, la unidad tomó la decisión política de organizar un proceso de protesta simultáneo. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya no, ¿qué va a hacer? Se prendió Barinas por un lado, se levantó Carabobo por el otro, luego un día Táchira. No, es todos al mismo tiempo, en todos lados, hasta lograr la libertad. Ya hay una decisión tomada y por eso se anunció. Pero para poder lograr el objetivo, debemos empezar a organizarnos desde ahora. No estamos hablando de algo que se convoca por Twitter solamente. Estamos hablando de un proceso de rebelión democrática masivo e irreversible, permanente y simultáneo, que no pare hasta que logremos los objetivos. Por ello, el llamado a organizarnos desde ahora en los comités de rescate de la democracia, que irán tanto para el desconocimiento activo de ese fraude constituyente, como para prepararnos y estar listos al llamado que hará la unidad para activar la protesta activa, la protesta permanente nacional. Todavía quedan muchos más elementos que iremos anunciando más adelante sobre cómo continuar la aplicación y el ejercicio del artículo 350 y del artículo 333. Pero consideramos fundamental que el país vaya avanzando en estas líneas: el desconocimiento activo de la Asamblea Nacional Constituyente y la organización desde ahora en cada comunidad para la protesta permanente. Finalizo con un mensaje que hace el puente para que ya el diputado Calzadilla pueda dar la agenda. Que nadie piense que podemos parar la calle. Es decir, mientras estamos haciendo el proceso de desconocimiento activo del fraude constituyente, mientras la Asamblea Nacional avanza en el proceso de nombrar nuevos poderes públicos, mientras organizamos a la sociedad para la protesta nacional permanente, vamos a seguir las convocatorias porque debilitan a la dictadura y nos van a permitir que, llegado el momento y haciendo el llamado, tengamos precisamente al régimen lo más debilitado posible para facilitarnos la victoria. En ese sentido, dejo entonces al diputado Simón Calzadilla, quien dará algunas consideraciones políticas y explicará la agenda de los próximos días hasta el día sábado. En primer lugar, queremos, en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática, expresar nuestro pesar, nuestro dolor, porque ha fallecido un hombre insigne para los venezolanos, para nuestros jóvenes. La muerte de Pompeyo Márquez es la culminación de una vida ejemplar para todos los venezolanos. Un hombre aferrado siempre a sus principios, a su visión de la lucha por las clases populares, con el que estuvo comprometido desde su vida adolescente, cuando comenzó a arriesgar la vida por sus convicciones. La Mesa de la Unidad Democrática
expresa lo orgulloso que debemos sentirnos todos los venezolanos por haber contado y en nuestra historia con hombres de la trayectoria de Pompeyo Márquez. Y en las próximas horas anunciaremos las actividades para honrar la vida de tan noble y gran venezolano. Este gobierno ha dicho, y sus voceros, algunas ya bastante preocupantes y condenables pinceladas de lo que piensan hacer si logran perpetrar este fraude a la Constitución con esta pseudo Asamblea Nacional Constituyente. Han dicho que están planteando un cambio en el régimen político, constitucional y jurídico de un país para perseguir a la Fiscal General de la República, para eliminar la inmunidad parlamentaria y acabar con la Asamblea Nacional, para reprimir sin obstáculos a la disidencia. Lo que no han dicho es lo que está contemplado ya en un borrador de potencial constitución si ellos logran perpetrarle este fraude a la Constitución. Y en ese borrador ya tenemos información seria de que piensan establecer el Estado comunista, partido único y eliminación de la propiedad privada. Única forma posible que les permitiría a ellos permanecer en el poder a pesar de tener el rechazo de más del 90% de la población, teniendo el control absoluto de quienes pueden elegir y quienes pueden ser elegidos y quienes pueden detentar la propiedad de los medios de producción. Incluso menoscaban totalmente la propiedad inclusive de la vivienda de la familia venezolana. A eso nos enfrentamos los venezolanos. Ese es el riesgo que corre cada ciudadano de nuestro país si estos señores lograrían perpetrarle este fraude a la Constitución. Ya tienen calculado que esta Asamblea Nacional Constituyente duraría entre año y medio y 2 años, para que en esa época aplastar totalmente a la disidencia y al pueblo y someterlo, para que no pueda ni siquiera protestar porque se está muriendo de hambre. A pesar de que ellos saben que ese proceso solamente va a empeorar ya la difícil situación que atravesamos todos los venezolanos. Ante esa circunstancia, ayer la Mesa de la Unidad Democrática dio un paso al frente, con unidad, con organización, con coherencia y con una estrategia clara. Uno de los aspectos más importantes de la nueva estrategia en esta nueva etapa de confrontación y lucha para rescatar la democracia y la Constitución tiene que ver con la organización que nos dotemos como sociedad. Y la más importante que debemos acometer desde ya es que nuestros estudiantes, nuestros maestros, maestras, profesores, profesoras, comunidades educativas, electores por centro de votación, debemos organizarnos en ese núcleo desde ya para constituir los comités de rescate de la democracia por centro de votación. Y a partir de la semana que viene, comenzar a hacer las asambleas, centros por centros. ¿Y qué vamos a decir en esa asamblea? En atención y en concordancia con el artículo 350 y el artículo 333 de nuestra Constitución, le vamos a decir a este gobierno y le vamos a decir también a las Fuerzas Armadas Nacionales que nuestras escuelas, que nuestros liceos, que nuestros institutos universitarios no serán utilizados para perpetrarle este fraude a la Constitución y a los venezolanos. Que estaremos firmes y organizados para derrotar en las próximas semanas en la calle a esta intención de unos desesperados por acabar
con la vida republicana y con el sistema político donde el soberano y el jefe de la misma es el pueblo. Nosotros queremos anunciar también algunos eventos tácticos de los próximos días. La organización Centro por Centro es parte de las acciones estratégicas que se están complementando y se van a complementar con los frentes por la defensa de la Constitución que ya se están juramentando municipal, parroquial, y que vamos a llegar a estos comités de manera por centro de votación. 14.000 centros de votación que en las 2 próximas semanas estaremos organizados por comité para defender a la República y su democracia. Nosotros queremos reconvocar la marcha que estaba planteada para el día de ayer, la marcha nocturna que tuvo que ser suspendida por el problema climatológico, para hoy. Hoy, a partir de las 5 de la tarde, se retoma la marcha nocturna desde Altamira hasta la sede de la Organización de Estados Americanos. Marcha nocturna que será en honor a nuestros valientes muchachos caídos por manos criminales, por políticas terroristas de estados que estaba utilizando el señor Nicolás para sembrar miedo en la población, pero cuyos resultados han sido todo lo contrario. Más jóvenes, más hombres y mujeres de este país se incorporan a la movilización y a la lucha por su nación. Esos jóvenes, un joven de Maracay, del estado de Aragua, muerto, asesinado por la Guardia Nacional Bolivariana, Fabián Urbina, y también al joven José Gregorio Pérez Pérez, asesinado por estos paramilitares asesinos amparados por el gobierno en Rubio la semana pasada, y que han enlutado nuevamente a la familia venezolana. Hoy esa marcha nocturna es en honor y en homenaje a ellos, en solidaridad con sus familiares, y para expresarles que su muerte y el dolor que nos aqueja no será en vano, y que este pueblo valiente va otra vez a iniciar un proceso liberador en nuestra nación. Nosotros queremos decirle que para el día jueves, que es mañana, a partir de las 10 de la mañana, vamos los caraqueños y todos los venezolanos a defender la institucionalidad de la Fiscalía General de la República y a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, que en concordancia plena con el artículo 333 de la Constitución dio un valiente paso en firme en función de los intereses de nuestro país y ha estado luchando por el rescate de nuestra Constitución firmemente. Y por ello hoy también es blanco de ataques, de atropellos por este gobierno desde el Tribunal Supremo de Justicia. Y los venezolanos tenemos el deber constitucional de defender a todo aquel ciudadano, embestido o no de autoridad, que decida ponerse en función del rescate de la Constitución y el restablecimiento del orden constitucional. Así que mañana, desde Altamira, desde Santa Mónica, desde Bellomonte y desde Santa Fe, son los puntos de salida a las 10 de la mañana hacia Parque Carabobo, donde está la sede de la Fiscalía General de la República. Esa es la ruta de los caraqueños, pero también en cada estado la Mesa de la Unidad Democrática establecerá la ruta a los órganos de las fiscalías regionales de cada estado. Porque en esencia, en esa manifestación del ciudadano venezolano, vamos a enfrentar y a desconocer ese otro fraude que se pretende impulsar, perpetrar desde los sujetos que están agrupados en el Tribunal Supremo de Justicia contra la fiscal con el antejuicio de mérito. Vamos a defender a la Fiscalía. Vamos a defender a los ciudadanos que, investidos de autoridad, se ponen al servicio del pueblo venezolano, y vamos
a enfrentar a ese Tribunal Supremo de Justicia que pretende, con un amañado antejuicio de mérito, detener la acción valiente de la fiscal. El día viernes también para ese mismo día de mañana, me informan que aparte de lo que ya hemos señalado, también se va a llevar la solicitud de investigación sobre el ministro Reverol. Entendamos que la Fiscalía General de la República es el que tiene el monopolio de la competencia de la acusación penal en nuestro país, y vamos a solicitar se inicie la investigación sobre el ministro Reverol por crímenes de lesa humanidad y otros que han quedado en evidencia en todos los videos que han circulado por las redes y los medios de comunicación. Y para el día viernes tenemos dos actividades importantes. En la mañana vamos a abordar toda la dirigencia opositora de todos los niveles, a nivel nacional, al transporte público. Vamos a dialogar, a conversar, a debatir con nuestros ciudadanos, con el pueblo venezolano en sus propios transportes públicos. Eso va a ser el viernes en la mañana. Y en la tarde es una jornada de organización. En la tarde vamos con las asambleas de ciudadanos municipales, las que se puedan avanzar de manera parroquial y las que se puedan avanzar centro por centro. Esta vez, en esta nueva etapa, todos los venezolanos tenemos, por un lado, que trabajar en la activación y participación de lucha de calle, y por otro lado, activar en la organización que nos hace más fuertes y eficaz en todas las actividades por venir. Y queremos adelantar sin detalle que para la celebración o conmemoración de la batalla de Carabobo el próximo 24 de junio, toda Venezuela estará en la calle. Mañana en la noche vamos a dar los detalles de esa gran jornada de calle nacional en conmemoración o en celebración, en consustanciación con la batalla de Carabobo. Nos toca en las próximas semanas muchas batallas de Carabobo para liberar nuevamente al pueblo venezolano. Esta vez igualmente por el mismo pueblo, organizado, valiente, en la calle, enfrentando a este régimen tiránico. Estamos abiertos a cualquier duda o cualquier